Hoy les traemos una historia de amor romántica, así que, empecemos. No olviden suscribirse a nuestro canal, para no perderse relatos llenos de significado. La lluvia de abril en Nueva York caía sin descanso, como si quisiera ahogar la ciudad entera bajo una cortina gris. Eva Sinclair, de 24 años, estaba acurrucada en un taburete alto, en el bar del Empire Lux Hotel, uno de los más lujosos de Manhattan. La tenue luz dorada brillaba sobre su tercer martini, pero no lograba calentar su corazón helado. Horas antes, había descubierto mensajes en el teléfono de Eisen, su novio desde hacía 5 años, palabras dulces, no dirigidas a ella, sino a otra mujer. El golpe fue tan fuerte que Ava salió corriendo de su apartamento, vagando bajo la lluvia hasta terminar allí. El alcohol era su único amigo, el único que no la traicionaba. Tomó un sorbo de su martini. El amargo sabor le bajó por la garganta como la pena que intentaba tragar. Vestía un sencillo vestido azul, su cabello castaño revuelto por la lluvia, sus grandes ojos redondos estaban rojos, aunque aún brillaban con un destello de orgullo. Ella no era de las que se derrumbaban fácilmente, pero esa noche, su corazón estaba hecho pedazos. ¿Qué hice mal?, murmuró, con la voz perdida entre el suave jazz del bar. El barman, un joven de sonrisa educada, la miró con preocupación, pero no se atrevió a preguntar. Al otro lado de la ciudad, en la suite presidencial del último piso, Grayson Reed acababa de terminar una reunión virtual de 3 horas con accionistas en Londres. A sus 32 años, era la imagen del éxito, director general del Imperio Reed, una cadena de hoteles de lujo repartidos por el mundo. Alto, de cabello negro perfectamente peinado y ojos grises penetrantes, Grayson imponía respeto, pero detrás de esa fachada impecable había un corazón congelado desde hacía 3 años. Su exesposa, Vanessa, no solo lo había engañado, también había robado millones de las cuentas de la empresa antes de desaparecer. Desde entonces, Grayson no confiaba en el amor, ni en las coincidencias de la vida. Aflojó la corbata, la dejó caer sobre un sillón de cuero y se metió en el baño. El agua caliente le caía sobre los hombros, aliviando un poco la tensión. Le gustaba esa habitación, amplia, silenciosa, con ventanas del suelo al techo que daban a las luces de Nueva York. Allí sentía que lo controlaba todo, el trabajo, las emociones. Lo que no sabía era que una pequeña tormenta llamada Eva Sinclair estaba a punto de irrumpir en su mundo. En el bar, Ava pagó su cuenta y se levantó con dificultad. Gracias, dijo al barman, con la voz un poco arrastrada. Buscó en su bolso la llave de su habitación, sin darse cuenta de que no era la suya. La tarjeta se le había caído a un empleado del hotel que había pasado cerca de ella. En el plástico se leía, suite presidencial. Ava no lo comprobó. Pensó que era la llave de su cama esperándola arriba. Entró en el ascensor y apretó el botón del último piso. Sin dudarlo, las puertas se cerraron, reflejando a una muchacha de mejillas encendidas por el alcohol y los ojos húmedos. Solo necesito dormir, se dijo, y todo estará bien, pero no sabía que iba directa hacia un error del que no habría marcha atrás. El ascensor se abrió con un din. Un pasillo alfombrado en rojo, luces doradas guiándola hasta una puerta tallada en madera. Pasó la tarjeta. Se sorprendió al ver que se abría de inmediato. Vaya hotel elegante, murmuró, entrando tambaleante. El lugar era lujoso, suelo de mármol, sofás de cuero negro, una cama enorme cubierta de seda blanca. Un tenue aroma masculino flotaba en el aire, madera cálida con un toque de menta. Ava se detuvo. Era extrañamente parecido al perfume de Eisen. En su borrachera, los recuerdos la atravesaron como un cuchillo. Se quitó los zapatos y los dejó caer al suelo. Avanzó hacia la cama, sin notar que la ducha se había detenido ni que alguien salía del baño. Grayson, con solo una bata azul marino, se quedó helado al ver a una desconocida en su habitación. Ava tambaleaba, sus pies descalzos hundidos en la alfombra suave. ¿Quién eres?, preguntó él, con voz baja y fría, pero ella no parecía escucharlo. Se giró. Sus ojos vidriosos se encontraron con los de él, y antes de que Grayson pudiera reaccionar, Ava se lanzó hacia adelante, rodeándolo con los brazos. ¿Por qué me dejaste?, sollozó, con el rostro hundido en su pecho. Las lágrimas empapaban la tela de su bata, ardientes, desconcertantes. ¿Qué hice mal? Yo lo intenté de verdad. Su voz sonaba rota, como la de una niña perdida que al fin encuentra refugio. Grayson permaneció rígido, los brazos tensos a los lados. El olor a alcohol era inconfundible, pero lo que lo hizo dudar no fue eso, fueron sus ojos, rojos y heridos, como si pudieran atravesar los rincones más ocultos de su alma. Por un instante,
Revivió la partida de Vanessa, no la traición, sino el dolor que había enterrado. Te has equivocado de persona, dijo al fin, con tono seco, intentando apartarla, pero Ava se aferró más fuerte, murmurando el nombre de Isen y viejas promesas. Él frunció el ceño. Estaba demasiado ebria para darse cuenta de dónde estaba. Miró el teléfono sobre la mesa, a punto de llamar a seguridad, pero dudó. Esa chica no era peligrosa, solo estaba rota, igual que él en otro tiempo. Al final, suspiró, le quitó las manos con cuidado. Ava estaba tan agotada que casi se desplomó, obligándolo a sostenerla. Está bien, ganaste, murmuró, entre molesto y resignado. La guió hasta la cama y la recostó. Ella se acurrucó como un gatito, susurrando palabras incoherentes. Antes de caer rendida en el sueño, Grayson se quedó allí un momento, observando su rostro. Las cejas de ella estaban fruncidas, como si siguiera soñando con el dolor. Él le acomodó la manta sobre los hombros y regresó al sofá. El cuero frío no era cómodo, pero Grayson no tenía intención de dormir junto a una desconocida. Por inofensiva que pareciera, apagó las luces, dejando solo el tenue resplandor de la ventana. Afuera, la lluvia continuaba, marcando un ritmo que se mezclaba con la respiración tranquila de Ava. Grayson se recostó, con las manos detrás de la cabeza. Se preguntaba por qué no había llamado a seguridad desde el principio. Él no era de ablandarse fácilmente, su trabajo le había enseñado a ser duro, a mantener siempre el control, pero había algo en esa muchacha, su dolor desnudo, la manera en que se había aferrado a él, como si fuera su único ancla. Eso lo hizo detenerse. ¿Quién eres?, susurró en la oscuridad, sin esperar respuesta. Al otro lado de la habitación, Ava dormía profundamente, sin imaginar que acababa de tropezar con la vida de un hombre que lo cambiaría todo. La luz de la mañana se filtró entre las cortinas, tiñendo de dorado la alfombra blanca de la suite presidencial del Empire Lux. Eva Sinclair despertó sobresaltada, su cabeza giraba, como si acabara de sobrevivir a una tormenta. Parpadeó, intentando comprender dónde estaba. La cama era demasiado grande, las sábanas demasiado suaves, y ese aroma cálido de madera con un toque masculino no pertenecía a ningún lugar que ella conociera. Esta no es mi habitación, murmuró, con el corazón acelerado. Se incorporó de golpe, el vestido azul arrugado pegado a su cuerpo, sobre un sillón de cuero, una camisa blanca de hombre, perfectamente doblada. Le provocó un escalofrío de pánico. Los recuerdos de la noche anterior regresaron como piezas de un rompecabezas roto: el martini, la lluvia, y un hombre. Ava se tapó la boca con una mano, luchando por recordar. Solo alcanzaba a ver una cara afilada, una voz profunda y cálida. No, no, no. ¿Qué hice?, murmuró. Revisó rápidamente su ropa, seguía intacta, nada extraño, pero la vergüenza no desapareció. Miró a su alrededor. El lugar era más lujoso de lo que jamás había visto, salvo en revistas. Techos altos, arte abstracto en las paredes, un ventanal mostrando el horizonte brillante de Nueva York. ¿Dónde estoy?, susurró, con las manos temblorosas hurgando en su bolso. La llave de su habitación no estaba. La tarjeta de anoche había desaparecido. En una mesa de ébano, cerca del sofá, distinguió un bolígrafo y un blog del hotel. Sin pensarlo demasiado, escribió unas líneas rápidas: perdón por la molestia, no fue intencional, gracias por no echarme. No firmó. Esperaba que aquel hombre misterioso, si realmente existía, no llamara a la policía. Tomó sus zapatos y salió corriendo, como si huyera de una escena del crimen. Ni siquiera se atrevió a mirar atrás. En la oficina de dirección del hotel, Grayson Reed llevaba despierto desde las 5 de la mañana, sentado tras su escritorio, con el portátil abierto, fingía revisar informes financieros, pero su mente volvía una y otra vez a la noche anterior, la chica extraña que había irrumpido en su habitación, la que lo abrazó, la que lloró en su pecho, la que durmió en su cama como si fuera la suya propia. Grayson frunció el ceño. Entre sus dedos tenía la nota que ella había dejado en su mesa. La letra, inclinada, apresurada, transmitía una sinceridad extraña. ¿Quién es?, murmuró, su voz grave resonando en la oficina silenciosa. No era fácil conmoverlo. 3 años después de la partida de Vanessa, había levantado un muro alrededor de su corazón. Nada ni nadie había logrado atravesarlo, hasta esa muchacha, con sus ojos enrojecidos y su voz quebrada. Él debía haber llamado a seguridad de inmediato. ¿Por qué la dejó quedarse? ¿Por qué pasó la noche en el sofá, escuchando su respiración constante en la oscuridad? Doblando la nota, pensó en tirarla a la basura. En cambio, la guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Ridículo, murmuró, obligándose a olvidar. Se levantó,
ajustó la corbata y se preparó para un día largo. Ese día tenía que entrevistar candidatos para el puesto de diseño de interiores en Reed Empire, un proyecto clave para renovar la imagen de la cadena. No había lugar para distracciones. Mientras tanto, Ava regresaba a su verdadera habitación. En el piso 12, el corazón aún le latía con fuerza. Revisó su equipaje, todo estaba en orden, salvo la tarjeta de la noche anterior, que ya no aparecía. La imagen del hombre en aquella suite lujosa seguía clavada en su mente. Fue solo un sueño, se dijo, aunque sabía que no lo era. Se duchó rápido, se puso un vestido gris elegante de oficina e intentó recuperar la compostura. Ese día era decisivo, su entrevista con Reed Empire, una oportunidad para demostrar que, aunque novata, podía ser diseñadora. Ava se miró en el espejo, atándose el cabello en un moño impecable, aunque sus ojos revelaban cansancio. Ava susurró, lo lograrás. Inspiró profundamente. No podía dejar que los dramas personales, la borrachera de anoche, ni nada más, la desviaran de su meta. Salió del hotel, tomó un taxi y se dirigió a la sede de Reed Empire, en pleno Manhattan, sin saber que el destino le esperaba allí. El edificio se alzaba como un rascacielos de cristal brillante. El vestíbulo, con pisos de mármol y arte moderno en las paredes, imponía respeto. Ava entró, sus tacones resonando con ritmo seguro. Fue conducida a una sala de reuniones en el piso 30, donde ya aguardaban otros candidatos. Todos vestían impecables, carpetas gruesas en las manos. Ava apretó instintivamente su propio portafolio, con una sonrisa forzada de confianza. La competencia era dura, pensó. Grayson entró puntual, como siempre, y llevaba un traje azul marino, corbata de seda negra. Su sola presencia imponía autoridad. Los candidatos se levantaron para saludarlo. Él solo asintió con frialdad, tomando el asiento central. A su lado, Lucas, su asistente de confianza, y la directora de diseño de la empresa. Grayson hojeó la lista de nombres sin demasiado interés. Buscaba a alguien con visión fresca, no ideas gastadas. La siguiente, Eve Sinclair, anunció Lucas con tono neutro. Grayson levantó la mirada, y el tiempo pareció detenerse. La muchacha que entró, con el cabello castaño recogido y los grandes ojos redondos un poco tensos, era la misma que había irrumpido en su suite la noche anterior. Se detuvo un segundo, sus fríos ojos grises recorriéndola. En la comisura de su boca, un leve gesto, como si hubiese descubierto un secreto interesante. Ava, en cambio, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El hombre frente a ella, alto, imponente, de mandíbula marcada y cejas pobladas, era el que recordaba vagamente entre copas y lágrimas. Su sonrisa burlona le heló la sangre. No puede ser, pensó, apretando su carpeta hasta poner los nudillos blancos. Él era el director de Reed Empire, el hombre al que había abrazado y llorado sin freno. Señorita Sinclair, dijo Grayson, con voz baja y calculada, como saboreando el momento, ¿acostumbra usted a entrar en lugares equivocados? La sala quedó en silencio. Lucas lo miró, sorprendido por el comentario poco común. Ava enrojeció, sintiendo todas las miradas sobre ella. Respiró hondo, y sonrió con esfuerzo. Solo cuando estoy muy cansada, señor, respondió con tono profesional, pero le aseguro que no afectará mi trabajo. Grayson alzó una ceja. No esperaba una réplica tan fluida. Asintió, dándole paso a que comenzara. Ava desplegó su propuesta, un concepto que mezclaba minimalismo con elementos inspirados en la naturaleza, tonos cálidos, espacios acogedores, un hotel que invitara a quedarse. Su voz se fue afirmando poco a poco, aunque el corazón le latía con fuerza cada vez que cruzaba la mirada con él. Grayson escuchaba, pero no solo veía los bocetos, veía el talento que se escondía detrás. No eran dibujos perfectos, pero tenían una creatividad que pocas veces se encontraba, y lo que más lo inquietaba era esa extraña sensación de familiaridad, como si aquella mujer hubiera dejado una marca en él, aunque todo hubiera sido un accidente. Cuando Ava terminó, Grayson dejó el bolígrafo sobre la mesa. ¿Está segura de que no se equivocará de habitación en este proyecto?, preguntó con una leve ironía. Lucas apenas pudo ocultar una sonrisa. Ava lo miró directo a los ojos y contestó, si me equivoco, señor, lo corregiré, pero no suelo repetir errores. Su voz firme, con un matiz de desafío, arrancó de Grayson una sonrisa rara, una que Lucas jamás había visto en su jefe. Gracias, señorita Sinclair, dijo él, dándola por concluida. Ava asintió y salió de la sala, sintiendo que acababa de librar una batalla. No sabía si sería elegida, pero al menos no había permitido que él viera su temblor. Tras las entrevistas,
Grayson conversó con Lucas y la directora de diseño, Sinclair, dijo con calma, quiero quedármela. Lucas arqueó una ceja, tiene potencial. Pero hay otros con más experiencia. ¿Estás seguro? Grayson no respondió enseguida, miró por la ventana los rascacielos iluminados por el sol, tengo un presentimiento con ella, murmuró, aunque ni él mismo sabía por qué, quizá la nota que aún llevaba en el bolsillo. Quizá la manera en que había sostenido su mirada, entre avergonzada y decidida. Días después, Ava se encontraba frente al ascensor de Reed Empire, con una pila de bocetos y un café frío en la mano. Era su primer día oficial en la prestigiosa empresa hotelera, el corazón le latía como en aquella entrevista, pero se obligó a mantenerse firme, profesional, se dijo, inspirando profundo cuando sonó el din del ascensor. Entró a la oficina de diseño, en el piso 28, y recibió una noticia que casi le hizo soltar el café. Señorita Sinclair, bienvenida al equipo, dijo Ellen, la directora de diseño, una mujer de mediana edad y sonrisa aguda. Su primer proyecto será rediseñar el interior de la suite presidencial del Empire, es la habitación más importante de nuestra cadena, y el propio señor Reed la supervisará. Ava se quedó helada. Sintió como si le derramaran agua helada por la espalda. La suite presidencial, la cama de seda blanca, el sofá negro, el recuerdo humillante de haber irrumpido allí borracha, y abrazar a un desconocido. Mantuvo el gesto sereno y respondió, sí, entiendo, haré mi mejor esfuerzo, pero por dentro gritaba, ¿por qué esa habitación? ¿Y por qué él? No tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Aquella misma mañana, cuando Ava llegó al Empire Lux para inspeccionar la suite, lo encontró allí. Grayson Reed, de pie en medio de la habitación que una vez había invadido, llevaba un traje gris claro, las manos en los bolsillos. Su mirada la recorrió como si evaluara una obra de arte. Señorita Sinclair, dijo con voz grave, con ese matiz burlón tan familiar, bienvenida a mi territorio. Ava tragó saliva, sintiendo como sus mejillas ardían. Gracias, señor Reed, respondió Ava, marcando con fuerza la palabra señor para mantener la distancia, pero Grayson solo esbozó una sonrisa ladeada, dio un paso hacia ella, obligándola a retroceder. Pareces tensa, murmuró, con un brillo burlón en los ojos. ¿O temes entrar otra vez en la habitación equivocada? Sabía que le estaba provocando demasiado, pero no podía resistirse. Había algo en Eve Sinclair, esa mezcla de firmeza y de mirada vulnerable, que lo incitaba a romper su coraza profesional. Todavía le sorprendía haber aceptado contratarla, una decisión que ni él mismo podía explicar del todo, y ahora, viéndola allí, con los bocetos entre las manos, sentía una curiosidad difícil de contener. ¿Qué haría? Ruborizarse, tartamudear o enfrentarse a él. Ava, como él sospechaba, no dio un paso atrás, respiró hondo y sostuvo su mirada. Si cometió otro error, señor, lo corregiré yo misma, pero esta vez he venido a trabajar, no a causar problemas. Marcó con fuerza las dos últimas palabras. Su voz sonó firme, con un matiz de desafío. Grayson arqueó una ceja, impresionado por su réplica. Bien, dijo, apartándose para dejarla medir la habitación, espero ver lo que haces con este lugar, no me decepciones. Se giró, aunque no se marchó, se sentó en el sofá, hojeando una revista, como si pensara supervisarla allí mismo. Ava apretó los dientes, obligándose a ignorarlo, comenzó a trabajar, midiendo paredes y anotando ideas, pero la presencia de Grayson era como una corriente invisible que no le permitía concentrarse. Cada vez que lo miraba de reojo, lo encontraba observándola, no con dureza, sino como si buscara algo. Arrogante, pensó ella, cerrando con fuerza la cinta métrica. Estaba decidida a demostrar que no era una incompetente, aunque el recuerdo de aquella noche la hiciera desear desaparecer bajo tierra. En los días siguientes, Ava se volcó en el trabajo con una energía casi desesperada. Quería que su diseño no solo cumpliera las expectativas, sino que sorprendiera a Grayson y a sí misma. Propuso un nuevo estilo para la suite presidencial, mantener el lujo, pero añadir calidez, roble natural, luces doradas suaves, cortinas de seda crema, un ambiente acogedor, lejos del frío actual. Sabía que era arriesgado, pero estaba dispuesta a apostar. Grayson, fiel a su palabra, aparecía con frecuencia, a veces para revisar avances, otras para ver materiales, pero Ava notó que nunca iba ahí. Venía sin más, siempre encontraba una forma de iniciar conversación, y cada charla la dejaba entre irritada y divertida. Una tarde, mientras dibujaba en su iPad, Grayson entró con un café en la mano. Trabajas como si fueras a destrozar esta habitación, comentó,
dejando el vaso junto a ella. Ten cuidado, o tendré que cobrarte las reparaciones. Ava levantó la vista, frunciendo el ceño. Si no le gustan mis ideas, dígalo sin rodeos. No necesito café para rendir mejor. Apartó el vaso, aunque el aroma a vainilla la tentó. Grayson soltó una risa baja, cálida, poco habitual en él. No he dicho que no me gusten, respondió, apoyándose en la pared y mirando sus bocetos. Pero si quieres dormir aquí para inspirarte, al menos haz una reserva. No me gustan las sorpresas. Ava se sonrojó, casi dejando caer el lápiz digital. Señor Reed, replicó, con la voz tensa, creo que debería buscar un nuevo pasatiempo, aparte de recordarme eso. Se giró, ocultando una sonrisa involuntaria. Había algo en las bromas de Grayson, no eran crueles, más bien parecían probar sus reacciones. Grayson no lo admitía, pero empezó a fijarse en los pequeños detalles de Ava, como se mordía el labio inferior al concentrarse, o como murmuraba en voz baja cuando creía que nadie escuchaba. Este color no sirve, debe ser más claro. La veía esforzarse, quedarse hasta tarde en la oficina, y eso lo sorprendía. Ella no era del tipo que se disculpaba y huía, como había imaginado después del incidente de la habitación equivocada. Una noche, cuando casi todos se habían marchado, Grayson pasó por la oficina de diseño para recoger unos documentos. La sala estaba a oscuras, salvo por un rincón iluminado. Allí estaba Ava, desplomada sobre la mesa, aún con un bolígrafo en la mano, bocetos esparcidos, llenos de notas. Un mechón castaño caía sobre su mejilla, su respiración tranquila llenaba el silencio. Grayson se detuvo, iba a llamarla, pero dudó. Algo en esa escena, su entrega, su fragilidad, le impidió interrumpirla. Se quitó la chaqueta del traje y la colocó sobre sus hombros, con cuidado de no despertarla. El perfume a roble y menta quedó impregnado en la tela, pero él no lo pensó demasiado. Se marchó, con la mirada más suave de lo habitual. Horas después, Ava despertó. El reloj marcaba las 11, parpadeó, desorientada, al notar un peso cálido sobre los hombros. Una chaqueta desconocida, la retiró y el aroma le resultó familiar, el mismo de aquella noche en la suite presidencial. Su corazón se aceleró sin motivo claro. Miró a su alrededor. La oficina estaba vacía, la lámpara iluminaba sus bocetos inacabados. Él susurró, apretando la chaqueta, pero negó con la cabeza. Se dijo que era su imaginación. Grayson Reed, el hombre frío y burlón, no podía hacer algo tan considerado. Oh sí. Ava se levantó, doblando la prenda con cuidado, aunque su mente era un torbellino. Desde ese momento, cada pensamiento sobre Grayson haría que su corazón latiera un poco más rápido. La noche del viernes, Manhattan brillaba con luces vibrantes, pero dentro del salón de banquetes del Empire Lux, el ambiente respiraba elegancia calculada. Copas de cristal centelleaban bajo los candelabros, risas corteses se mezclaban con el murmullo de los socios de negocios. Eva Sinclair permanecía en un rincón, con una copa de vino blanco en la mano, intentando pasar desapercibida. Vestía un elegante vestido negro, escote en V discreto, el cabello castaño cayendo en suaves ondas. Había hecho un esfuerzo por lucir profesional en la gala de Reed Empire, donde los grandes socios se reunían para hablar de nuevos proyectos. Pero Ava nunca disfrutaba de este tipo de eventos. Prefería estar en la oficina, dibujando más diseños para la suite presidencial, que sonriendo torpemente a desconocidos. Pero Ellen, la directora de diseño, había recalcado que su asistencia era crucial. Eres la nueva cara, Ava, le dijo, muéstrales el talento de Reed Empire. Así que allí estaba Ava, tratando de no derramar su vino cada vez que alguien entablaba conversación. Grayson Reed, como siempre, era el centro de atención. Se encontraba junto a la mesa principal, conversando con un grupo de inversionistas. Su traje negro se ajustaba a su alto porte, y sus fríos ojos grises recorrían la sala como un rey inspeccionando su reino. Ava lo miró desde lejos. Su corazón se aceleró. Tras semanas trabajando bajo su supervisión, ya se había acostumbrado a sus bromas y a sus apariciones inesperadas, que la dejaban entre irritada y curiosa. Pero esa noche parecía no notar su presencia, y eso le provocó un vacío que no quería reconocer. La gala se prolongó más allá de las 10, y Ava se sintió sofocada. Se disculpó y salió al pasillo para tomar aire, deseando un momento de calma lejos de las sonrisas forzadas. El corredor del hotel era amplio, alfombrado en rojo, con cuadros de paisajes adornando las paredes. Ava se apoyó en la barandilla,
mirando a través de la ventana de vidrio las luces deslumbrantes de la ciudad. Pensó en su proyecto, en las líneas que quería agregar a la suite presidencial, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. El trabajo era lo único que la ayudaba a olvidar las heridas antiguas y los nuevos sentimientos que comenzaban a despertar. Hola, eres la nueva diseñadora, ¿verdad? Una voz interrumpió sus pensamientos. Ava se giró y vio a un hombre de mediana edad, cabello entrecano, vestido con un traje gris algo arrugado, sostenía un vaso de whisky y su sonrisa tenía un filo inquietante. Soy Carl Weston, socio de Weston Group. Escuché que estás trabajando en un gran proyecto. Ava asintió, manteniendo el tono educado. Sí, soy Eva Sinclair, mucho gusto. Se estrecharon la mano, pero él la sostuvo demasiado tiempo, provocándole un escalofrío. Ella se retiró, ofreciendo una sonrisa extraña. Estoy trabajando en la suite presidencial. Es un proyecto emocionante. Carl dio un paso más cerca, con el aliento impregnado de licor. Emocionante, ¿verdad? Dijo con suavidad. Una joven como tú debe tener muchas ideas creativas. ¿Por qué no tomamos algo afuera? Podríamos discutir el proyecto más a fondo. Ava se tensó, comprendiendo sus intenciones. Dio un paso atrás, con voz calmada pero firme. Gracias, pero no bebo fuera del horario laboral, y creo que debemos mantener la relación profesional. Se dio la vuelta para regresar al salón de banquetes. Pero Carl la agarró del brazo de repente. No te vayas tan rápido, dijo, su sonrisa volviéndose afilada. Solo intento ser amable. Una chica como tú debería saber cómo complacer a un socio, ¿verdad? En el salón de banquetes, Grayson acababa de rechazar una bebida de un inversionista. Estaba cansado de charlas vacías y planeaba irse temprano. Al salir al pasillo para llamar a su chofer, una voz familiar, aguda y tensa, lo detuvo. Suéltame ahora. La voz de Ava hizo que Grayson se detuviera de inmediato. Se giró y lo que vio hizo que su sangre hirviera. Ava forcejeaba para liberarse del hombre de mediana edad. Su rostro mezclaba miedo e ira. El hombre, claramente borracho, decía algo con una sonrisa lasciva. Grayson no lo pensó dos veces. Avanzó, cada paso con la fuerza de una tormenta. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era helada. Se detuvo junto a Ava, clavando la mirada en el hombre. Carl se estremeció, soltando su brazo, pero trató de mantener la compostura. Solo estamos conversando, Reed, dijo encogiéndose de hombros. Esta chica parece poco cooperativa. Ava abrió la boca para responder, pero Grayson actuó primero. La empujó detrás de él en un movimiento rápido y protector. Ella está conmigo, dijo, su voz tan baja que parecía espesarse el aire. No quiero verte cerca de ella otra vez. Carl quiso replicar, pero no tuvo oportunidad. Grayson lanzó un golpe, rápido y preciso, enviando a Carl al suelo, mientras el vaso de whisky se hacía añicos sobre la alfombra. Fuera, gruñó Grayson, con los ojos afilados como cuchillas. Carl se levantó tambaleante, murmurando algo, y salió corriendo, sin atreverse a mirar atrás. Ava permaneció detrás de Grayson, con el corazón latiendo a mil. Estaba atónita, no solo por sus acciones, sino por sus palabras. Ella está conmigo, retumbaban en su mente, poderosas y desconcertantes. Miró su espalda, amplia y firme, y comprendió que nunca lo había visto así. No era el CEO frío ni el hombre bromista, sino alguien dispuesto a defenderla. Grayson se giró, suavizando la mirada al encontrarse con la suya. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz todavía cargada de tensión. Revisó su muñeca donde Carl la había agarrado, asegurándose de que no estuviera lastimada. Ava asintió, con voz temblorosa. Ese sí, gracias. Quiso decir más, preguntar por qué lo había hecho, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Grayson asintió, indicándole que lo siguiera. Vamos, te llevaré a un auto. Salieron, evitando el salón de banquetes. La noche neoyorquina era fresca, con luces reflejándose en el pavimento húmedo por la llovizna reciente. El chofer de Grayson los esperaba y abrió la puerta para Ava. Ella se deslizó al asiento trasero, aún aturdida. Grayson se sentó a su lado, en silencio, pero su presencia hacía que el pequeño espacio se sintiera extrañamente cálido. Dentro del coche, las luces de la calle iluminaban levemente el rostro de Ava. La miró y un sentimiento indefinible creció dentro de ella. Sé que esa noche te confundí con otra persona, susurró, apenas controlando sus palabras, pero ahora tengo miedo de haber confundido a la persona correcta. Grayson giró hacia ella, sus ojos complejos, gentiles pero cautelosos. Abrió la boca para hablar, pero la cerró.
El silencio se instaló, roto solo por el constante murmullo del motor. Ava bajó la cabeza, con las mejillas ardiendo. Reprochándose por haber dicho algo que no debía, el coche se detuvo frente al edificio de su apartamento. Ava salió, y se volvió hacia Grayson. Gracias de nuevo, dijo, con voz suave pero sincera. Él solo asintió. Siguiendo con la mirada como desaparecía entre la puerta del edificio, Ava llegó a su apartamento y se dejó caer sobre la cama, todavía con su vestido negro. Miró el techo, pensando en Grayson, su golpe, su voz fría pero protectora, su mirada en el coche. Se dio cuenta de que empezaba a importarle, un sentimiento a la vez dulce y aterrador. Es mi jefe, se dijo, tratando de reprimir el pensamiento, pero su corazón no escuchaba. Se aceleraba cada vez que la imagen de él aparecía en su mente. Mientras tanto, Grayson regresó a su oficina en la sede de Reed Empire. A pesar de la hora, permaneció sentado en la oscuridad, con el brillo de las pantallas iluminando su rostro. Tomó el teléfono y escribió un mensaje a Ava. ¿Estás bien? Luego lo borró. Se dijo a sí mismo que no podía dejar que las emociones lo dominaran. Ella era solo una empleada, una chica que había irrumpido en su vida, pero en el fondo sabía que estaba lidiando con algo más grande. El lunes por la mañana, en la oficina de diseño de Reed Empire, Eva Sinclair entró con un nuevo montón de bocetos, intentando concentrarse en el trabajo pese a sus pensamientos enredados. El incidente en la gala de la semana pasada, cuando Grayson la protegió de un socio acosador, aún flotaba como una ola silenciosa en su mente. Se decía a sí misma que debía mantener la distancia, que él solo estaba cumpliendo con su papel de jefe, pero su corazón se negaba a escuchar. Sobre el escritorio de Ava había una taza de café humeante con una pequeña nota: latte de vainilla, no te sobrecargues, sin firma. Pero ella sabía que solo una persona podía ser tan atenta y audaz. Ava miró hacia la oficina de Grayson al final del pasillo. La puerta de vidrio dejaba ver su silueta en una llamada. Sonrió, pero pronto negó con la cabeza, murmurando: no te hagas ilusiones. Ava, Grayson, desde detrás del vidrio, no admitiría que empezaba a notar a Ava más de lo necesario. Había comenzado a fijarse en sus pequeños hábitos, como golpeaba el bolígrafo mientras pensaba, o como recogía un mechón de cabello cuando estaba concentrada. Cuando la oficina quedaba vacía, revisaba sus diseños en silencio, corrigiendo detalles menores, una línea desalineada, un color ligeramente fuera de lugar, y luego los dejaba como si nada. Se decía que era su deber como CEO, pero en el fondo sabía que la razón real no era tan simple. Una mañana, mientras Ava presentaba las actualizaciones de la suite presidencial, Grayson permaneció en un rincón, observando desde la distancia. Ella hablaba de añadir detalles hechos a mano, como un panel de madera tallada inspirado en un bosque de pinos para dar calidez. Él no dijo nada, solo asintió, pero su mirada permaneció sobre ella más tiempo de lo habitual. Ava lo notó, pero trató de ignorarlo, temerosa de interpretar mal su intención. La oportunidad para enfrentar sus sentimientos llegó inesperadamente. Reed Empire se preparaba para expandir un proyecto en un resort fuera de Nueva York, y Grayson decidió inspeccionar personalmente el lugar con el equipo de diseño. Ava, como responsable del estilo interior, debía acompañarlo. No estaba entusiasmada con un viaje de negocios con Grayson, pero no podía negarse. El viaje comenzó en una fresca tarde de primavera, cielo despejado y aire frío. El resort se encontraba entre un bosque de pinos, con senderos que conducían a cabañas de madera. Ava se sintió aliviada de escapar de la ciudad, aunque la presencia de Grayson, sentado en el asiento delantero hablando con el conductor, la mantenía alerta. Él llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas, sin chaqueta, luciendo más accesible de lo habitual, lo que solo dificultaba que ella se concentrara. Recorrieron el lugar toda la tarde, Ava tomando nota de la distribución y la luz natural, mientras Grayson ofrecía su opinión sobre la viabilidad. ¿Quieres convertir este lugar en un bosque interior?, preguntó, mitad en serio, mitad en broma, cuando ella sugirió usar madera reciclada. No un bosque, sino la sensación de uno, respondió Ava, sin levantar la vista de su cuaderno. Los huéspedes quieren escapar de la ciudad, no traerla consigo. Grayson sonrió, sin discutir. Ava se preguntó si realmente estaba impresionado o solo era cortés, pero sus planes se vieron interrumpidos cuando el cielo se oscureció de repente. Una tormenta se desató, con viento entre los pinos y lluvia intensa. El equipo buscó refugio,
pero los árboles caídos bloqueaban el camino de regreso a la ciudad. Con su habitual determinación, Grayson los llevó a la cabaña más cercana, una pequeña casa con chimenea, una vieja mesa de madera y un sofá de tela desgastada. Dentro, el aire húmedo se calentaba con el crepitar del fuego. El resto del equipo se acomodó rápidamente, pero por alguna razón, Ava y Grayson permanecieron en la pequeña sala. Ava se sentó en el sofá, abrazándose para mantenerse caliente, su vestido de trabajo ahora arrugado. Grayson se quitó la chaqueta, colgándola cerca del fuego, y luego se sentó en una silla frente a ella, lo suficientemente distante para mantener espacio. El silencio se instaló, roto solo por la lluvia golpeando las ventanas y el crepitar de la leña. Ava miraba las llamas, sintiendo que la cabaña era demasiado pequeña, demasiado íntima para lo que había preparado emocionalmente. Quería romper el silencio, pero no sabía cómo. Finalmente, habló, con voz suave, como si temiera romper el momento. ¿Alguna vez has sentido que no puedes confiar en nadie? Grayson levantó la vista, sus ojos reflejando la luz del fuego. No respondió de inmediato, pero algo en la pregunta de Ava captó su atención. Sí, dijo, con voz baja, y tenía razón. Ava esbozó una sonrisa triste, mirando sus manos. Creí que conocía a alguien, continuó, casi susurrando. 5 años le di todo, tiempo, confianza, hasta mis sueños, pero luego descubrí que no. Solo me traicionó. Nunca pensó que yo fuera suficiente. Hizo una pausa, respirando hondo. Desde entonces, tengo miedo de amar, miedo incluso de confiar en mí misma. Sus palabras cortaban como un cuchillo pequeño, no por el drama, sino por su honestidad cruda. Grayson escuchó, y por primera vez en años, sintió que su corazón comenzaba a despertar. Él pensó en Vanessa, en sus falsas promesas, en cómo se había ido sin explicación. Había encerrado ese dolor, pero la historia de Ava abrió una puerta que creía sellada. Solía pensar que nadie sufría como yo, dijo, con la voz tan baja que Ava se inclinó para escucharlo. Hasta que te escuché a ti. La palabra ti salió de sus labios de manera natural, y ambos sintieron su peso. Ava levantó la vista, encontrando sus ojos, y en ese instante la cabaña pareció encogerse, dejando solo el fuego ardiendo, la calidez, la lluvia afuera, y su honestidad repentina borrando cualquier barrera. Grayson se movió antes de que la razón pudiera detenerlo, se acercó y se sentó junto a Ava en el sofá. Ella no se apartó, aunque el corazón le latía con fuerza. Él la miró, su mirada tierna pero intensa, como si hiciera una pregunta que no se atrevía a pronunciar. Luego, atraído por una fuerza invisible, se inclinó, sus labios rozando los de ella. El beso fue dulce, lento, lleno de emoción, como si compartieran cosas que nunca se habían atrevido a decir. Ava correspondió, sus manos aferrándose instintivamente a su camisa, y en ese momento, todo miedo y duda se desvanecieron. Solo existía la verdad. Querían estar allí, juntos, ahora, pero el beso terminó tan rápido como comenzó. Grayson se apartó, sus ojos reflejando deseo y miedo a la vez. No deberíamos, dijo, poniéndose de pie y girándose. Ava permaneció sentada, respirando con dificultad, sintiéndose como si hubiera caído del cielo a la tierra. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando un cielo gris pálido. Las carreteras estaban despejadas, y el equipo se preparaba para regresar a la ciudad, pero Grayson ya no era el hombre que la había besado. Estaba frío, usando informes como excusa para evitarla. Durante el viaje de regreso, se sentó en el asiento delantero, dejando a Ava atrás, con preguntas sin respuesta. Ava miraba por la ventana, con el corazón adolorido, se culpaba por dejar que las emociones la dominaran, por pensar que el beso significaba tanto para él como para ella. No, otra vez, pensó, lo malinterpreté. Se prometió no dejar que su corazón se rompiera más, aunque el dolor se extendiera por su pecho. En una parada en una gasolinera, comenzó a caer una llovizna ligera. Ava salió, bajo las gotas frías, conteniendo las lágrimas. No quería que nadie viera su debilidad, especialmente Grayson. Susurró para sí misma, basta, Ava, no más. Grayson, desde el coche, vio su silueta bajo la lluvia, sus manos se apretaron sobre el volante, luchando consigo mismo. Quiso correr hacia ella, decirle que el beso no había sido un error, que estaba asustado porque ella lo hacía sentir cosas que había jurado no volver a sentir, pero no hizo nada. Permaneció en su lugar, dejando que la distancia entre ellos creciera. La luz gris de un miércoles por la mañana se filtraba en la oficina de diseño de Beat Empire.
Pero no bastaba para levantar el peso en el corazón de Eva Sinclair. Ella se sentó en su escritorio, mirando los bocetos finales de la suite presidencial, líneas que había perfeccionado durante semanas. Ahora un recordatorio de lo que intentaba aferrarse. Desde el viaje al resort, Grayson Reed se había convertido en un extraño. No más visitas sorpresa, no más comentarios burlones, y sus ojos, cuando rara vez se cruzaban con los de ella, eran tan fríos como un invierno neoyorquino. Ava trataba de no importarse. Se decía que el beso en la cabaña de madera, ese momento en que pensó que su corazón había encontrado un hogar, era solo otro error, pero cada recuerdo de Grayson, como la había protegido en la gala, como arreglaba silenciosamente sus diseños, le clavaba una punzada aguda, como si estuviera perdiendo algo que nunca había tenido realmente. Esa tarde, Ava fue llamada a la oficina de Grayson, entró, sujetando sus archivos, lista para discutir el progreso del proyecto. Su oficina era enorme, con ventanales de vidrio que daban a la ciudad, pero se sentía tan fría como su dueño. Miss Sinclair, dijo él, con voz neutra, sin levantar la vista, he revisado tu desempeño y creo que estarías mejor asignada a nuestra nueva sucursal en Boston. El proyecto allí necesita un diseñador creativo, y eres perfecta para el puesto. Sus palabras golpearon como un cuchillo, afiladas y repentinas. Ava se quedó paralizada, sintiendo que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Boston, repitió, con la voz temblorosa, y la suite presidencial, casi la termino. Grayson finalmente levantó la vista, pero sus ojos no tenían calidez. Encontraremos a alguien más para encargarse, dijo, como si fuera obvio. Esto beneficia tanto a la empresa como a ti. Recibirás el aviso formal mañana. Ava quiso discutir, preguntar por qué hacía esto, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Miró al hombre que había acelerado su corazón, que la había protegido, que la había besado, y comprendió que le estaba alejando deliberadamente, y no por su trabajo, sino por una razón que ella no podía comprender. Sí, señor, dijo, con voz fría para enmascarar su dolor. Gracias por la oportunidad. Se dio la vuelta y salió, cada paso más pesado con su corazón roto. Grayson observó cómo la puerta se cerraba detrás de Ava. Su agarre sobre el bolígrafo se tensó, los nudillos blanquearon. Se dijo a sí mismo que era lo correcto. Eve Sinclair no pertenecía a su mundo, un lugar de presión, escrutinio mediático y viejas heridas que no habían sanado. Pensó en Vanessa, su exesposa, destrozada por los escándalos de tabloides, abandonándolo cuando todo se volvió demasiado. No quería que Ava enfrentara eso, no quería arrastrarla a una tormenta que no podía controlar, pero la lógica no aliviaba el vacío en su pecho. Grayson se acercó a la ventana, mirando la ciudad hundirse en el atardecer. Pensó en Ava, en sus ojos resilientes, en cómo lo enfrentaba sin miedo, en su rara sonrisa en la cabaña. Trató de mantener la distancia tras el beso, pero cada día ella se convertía en una parte esencial de sus pensamientos. Alejarla era la única manera de protegerla, y de protegerse a sí mismo. De vuelta en la oficina de diseño, Ava comenzó a empacar sus cosas. Guardó sus bocetos, retiró las notas adhesivas de su escritorio. Cada acto era un adiós al sueño que había construido en Reed Empire. No lloró, había aprendido a ocultar las lágrimas hace mucho tiempo, pero su corazón estaba pesado. Se preguntaba si había hecho algo mal, si había sido ingenua al pensar que Grayson podía sentir algo por ella. Mientras organizaba sus cosas, Lucas, el asistente de confianza de Grayson, entró. El joven rubio, siempre amable, la miró con preocupación. Ava, ¿de verdad te vas a Boston?, preguntó, manteniendo la voz baja. Ava se encogió de hombros, forzando una actitud despreocupada. Es decisión del señor Reed. No tengo elección, ¿verdad?, suspiró Lucas, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Luego se inclinó. Mira, no debería entrometerme, pero no puedo dejar que te vayas sin que sepas la verdad. Hizo una pausa, midiendo sus palabras, y continuó. Grayson no te está trasladando por tu trabajo, está asustado de que si te quedas aquí, te veas envuelta en problemas como los que tuvo con su exesposa. Ava frunció el ceño, atónita. Exesposa. Lucas asintió, serio. Vanessa, ella fue blanco de los medios, escándalos, rumores, todo. La destruyó a ella y a Grayson también. Cuando se fue, no solo la perdió a ella, perdió la fe en todo. Cree que si te acercas demasiado a él, la prensa te acosará, te hará daño, como le pasó a ella. Las palabras de Lucas fueron un golpe doloroso, a la vez revelador.
Ava se hundió en su silla, con las manos temblorosas, recordó la mirada de Grayson en el coche después de la gala. Su silencio tras el beso, no era que no sintiera nada, era que sentía demasiado. Le estaba alejando, no para castigarla, sino para protegerla de manera equivocada pero significativa. Esa noche, Ava se quedó en su pequeño apartamento, mirando su reflejo en el espejo. Sus ojos estaban cansados, pero brillaban con una nueva determinación. Pensó en todas las veces que se había rendido, cuando Ethan la traicionó, cuando dudó de sí misma, pero esta vez no quería huir. Grayson puede tener miedo, pero yo no, susurró a su reflejo. Si él no se atreve, yo lo haré. Sonrió, aunque su corazón temblaba. Sabía que no sería fácil enfrentar a Grayson, sus propios sentimientos y el mundo que esperaba afuera, pero Ava estaba cansada de dejar que el miedo la guiara. Quería luchar, no solo por él, sino por sí misma. Se giró hacia su escritorio, abrió su laptop y comenzó a esbozar una nueva idea, no para un proyecto, sino para su propia vida. Imaginó una habitación no solo hermosa, sino audaz, como el coraje que estaba a punto de reunir para enfrentar a Grayson al mismo tiempo. Grayson estaba sentado en la suite presidencial del Empire Lux, donde todo había comenzado. La tenue luz dorada caía sobre la cama de seda blanca donde Ava había dormido aquella noche. Había venido sin motivo, o tal vez porque no podía estar en ningún otro lugar. Miró la cama, imaginando a Ava acurrucada, con el rostro manchado de lágrimas, pero extrañamente en paz. Pensó que ella era solo un error pasajero, pero ahora era lo único que lo hacía sentirse vivo. Se sentó en el sofá, la mano rozando la mesa de madera donde alguna vez había estado su nota de disculpa, ahora perdida en algún basurero. Se preguntó si estaba cometiendo el mayor error de su vida. Alejar a Ava no le traía alivio, solo lo dejaba más vacío, pero no sabía cómo arreglarlo, no sabía si tenía el coraje para enfrentarla. Y su propio corazón. La brisa de verano temprano en Nueva York se deslizaba entre los árboles de la Quinta Avenida, llevando el pulso implacable de la ciudad, pero dentro de la imponente sede de Big Empire, el aire era diferente. Tenso, formal, cargado de expectativas. Hoy era el lanzamiento del hotel insignia de la compañía, donde los diseños de Ava, nacidos de su corazón, serían revelados. También era el día en que ella decidió confrontar su pasado, y a Grayson Reed. Eve entró en el vestíbulo del Grand Convention Center, sus tacones resonando con un ritmo firme y decidido. Su cabello estaba recogido, su elegante vestido negro ceñía su figura esbelta, pero lo que llamaba la atención era su mirada, fuerte, serena y ferozmente determinada. No estaba allí para reclamar nada, estaba allí para cerrar un capítulo antiguo, o comenzar uno nuevo. Grayson estaba detrás del escenario, la luz del foco proyectando sombras sobre su rostro apuesto pero típicamente estoico. Se preparaba para presentar la nueva suite presidencial, una de las habitaciones más lujosas de la cadena, diseñada por Ava. Asumió que ella no vendría, no lo esperaba, pero al escanear al público, su corazón dio un vuelco. Ava estaba allí, cuando el maestro de ceremonias concluyó. Y ahora, por favor, admiren la pieza central de este proyecto. Ava permaneció en el vasto auditorio de 500 personas. Sus tacones resonaban con cada paso mientras subía al escenario. Grayson y el maestro de ceremonias se congelaron. Ella subió los escalones con gracia, tomando el micrófono con una sonrisa educada. Disculpen la interrupción, comenzó Ava, con voz clara, pero tengo algo que decir antes de que se revele este diseño. Toda la sala fijó su atención en la pequeña figura sobre el escenario. Soy la persona que rediseñó la suite presidencial, dijo, con la mirada fija en Grayson. Una habitación en la que tropecé una noche de copas. Se escucharon algunos murmullos, pero pronto se apagaron. Al despertar, me sentí salvada. Pensé que olvidar era un error, pero me di cuenta de que no lo fue. Fue un comienzo. Esa habitación no es solo un lugar para quedarse. Es donde encontré mi fe nuevamente, en mí misma y en alguien que nunca esperé. Ava hizo una pausa, mirando a Grayson. Él permaneció inmóvil en la primera fila, la mano apretada. Las luces del escenario hicieron que sus ojos brillaran. No estoy aquí buscando perdón ni para revivir el pasado, continuó Ava. Estoy aquí para decir que a veces la puerta equivocada puede llevarte a la persona correcta. Grayson no esperó. Se levantó de su asiento y avanzó rápidamente hacia el escenario. Entre los clics de las cámaras, se detuvo frente a Ava, extendiendo su mano. Ella dudó un instante, luego la colocó en la suya. Se giró hacia el público,
Y luego directo a Ava, pensé que podía controlar todo, la empresa, mi vida, mis emociones, incluso mi corazón, pero tú entraste con un error que parecía absurdo y derrumbó cada plan. Eres la variable, pero la más hermosa que mi vida haya conocido. Los ojos de Ava se llenaron de lágrimas. Asintió levemente, sin palabras. Grayson la abrazó con suavidad, el abrazo firme, como aferrándose a algo que casi había perdido. El auditorio estalló en aplausos. Los flashes de las cámaras parpadeaban, pero a nadie le importaba. Solo veían al CEO estoico tomando la mano de la chica que había entrado en la habitación equivocada y ahora era la correcta. Después del evento, Grayson llevó a Ava de vuelta al hotel, no a cualquier habitación, sino a la suite presidencial. La habitación reflejaba a la perfección su diseño, pero al entrar, Ava se detuvo. En la pared colgaba un marco con la nota que había dejado aquella noche. Perdón por el error, gracias por dejarme quedarme. Grayson se acercó a la ventana, la luz de la ciudad reflejándose en su camisa blanca. Estuve aquí una vez, dijo en voz baja, mirando hacia afuera. Me preguntaba por qué una extraña me perturbaba tanto. Intenté alejarte, no porque te odiara, sino porque tenía miedo, miedo de amar otra vez, de perder otra vez, de que mi corazón no sobreviviera a otra ruptura. Ava se unió a él, la brisa nocturna moviendo suavemente las cortinas. Grayson sonrió débilmente. No prometo dejar de entrar en habitaciones equivocadas. Pero sí prometo que, sin importar cuántos errores cometa, siempre elegiré quedarme contigo. Grayson la miró por primera vez sin defensas. Se inclinó y le besó suavemente la frente. Gracias por tropezar en mi vida, Eva Sinclair. Un año después, la torre Reed Empire Hotel brillaba bajo el atardecer, aún símbolo de lujo en el corazón de Nueva York. Pero ese día, algo era distinto. El nombre de su habitación más exclusiva, la suite presidencial, había cambiado. Ahora se llamaba Eva Suite. Una placa de bronce pulido adornaba la puerta, con una línea grabada abajo, donde un error se convirtió en destino. Ava se quedó quieta frente a la puerta, sus dedos rozando la placa. Sonrió, con el corazón latiendo suavemente. Ya no era la torpe chica que una noche lluviosa había entrado por error en la habitación equivocada. Ahora era la diseñadora de interiores principal de Reed Empire. Respetada en el mundo de la arquitectura por su creatividad y sensibilidad al transformar los espacios. La puerta se abrió. Grayson estaba dentro, una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo una caja de terciopelo azul marino. Ava dio un paso, pero antes de que pudiera hablar, él se acercó, parado frente a ella, con esos ojos que ahora sabían sonreír. Grayson se arrodilló, abriendo la caja. Dentro, un anillo simple y elegante, con un pequeño diamante en forma de lágrima. Entraste en la habitación equivocada, dijo, su voz baja pero cálida, pero no quiero que vuelvas a salir. Por favor, nunca te vayas de mi vida. Ava rió entre lágrimas, inclinándose para abrazarlo con fuerza. Si prometo no irme, susurró, prometes siempre esperarme en la habitación correcta. Grayson sonrió, apretando su abrazo como si el mundo ya no tuviera más miedos. Esa noche permanecieron junto a la ventana abierta. Afuera comenzaba a llover ligeramente, como aquella primera noche que se conocieron, torpe, difusa y llena de sorpresas. Ava apoyó su cabeza en el hombro de Grayson, su mano entrelazada con la suya. Sabes, dijo suavemente, si pudiera elegir otra vez, todavía entraría en la habitación equivocada. Grayson inclinó la cabeza, besando su cabello, y murmuró, gracias por tropezar en mi vida. Y entre el sonido de la lluvia, los latidos de sus corazones y las luces titilantes de la ciudad, supieron que el verdadero amor a veces comienza con un error, pero si ese error lleva a la persona correcta, es lo más hermoso que puede suceder en la vida.